De esta manera, no, porque les recuerdo, esto que quieren votar fue declarado inconstitucional. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Parrilli. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, si hablamos y decíamos de que hay sectores de la oposición que están utilizando el tema de esta tragedia que hay en el mundo y que tenemos en la Argentina de COVID y de la pandemia, obviamente, de este virus tremendo, creo que la exposición reciente de la representante del bloque opositor deja claro cuál es la cuestión. Y lo voy a explicar por qué. Cuando se refiere a temas educativos, habla muy clarito de la acción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en temas educativos. Pero se olvida totalmente, no menciona para nadie, de que ellos fueron 4 años, gobierno nacional y tuvieron la responsabilidad de llevar adelante la política educativa nacional. Y evidentemente allí fue donde mostraron lo que piensan y lo que hacen, no en la Ciudad de Buenos Aires. Su fuerza política gobernó la Argentina durante 4 años y en esos 4 años, por ejemplo, hicieron una promesa de que la plata de fútbol para todos iba para hacer 3.000 jardines de infantes, de los cuales hicieron 90, hay cerca de 200 que estaban licitados, se pagaron y no se hicieron, y hay denuncias de corrupción donde el costo de construcción de esos jardines de infantes, que además eran modulares, eran construcción en seco igual para todo el país, tenían los precios de un departamento aquí en Puerto Madero. Además, en el tema educativo, por ejemplo, descontinuaron las netbooks. Desde el año 2018 no se entregó una netbook más en la Argentina. El plan Progresar, que la gestión de Cristina Kirchner lo había dejado con casi 1 millón de beneficiarios, lo llevaron a la mitad, menos de 500.000. No construyeron escuelas, paralizaron la obra pública en el interior. Bueno, y hablaron de que la concepción que tenían de la educación era que había algunos que caían en la educación pública. Y hubo también una gobernadora que dijo que para qué queremos universidades si los pobres no van a la universidad. Bueno, en realidad lo que ellos quieren es que no vayan a la universidad. Esto me parece que es importante destacarlo. Y lo que reitero, la expresión más clara de que el bloque de Cambiemos está utilizando la pandemia para hacer campaña política es la exposición anterior a la mía, donde claramente se ve una propaganda a favor del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, ya posicionándolo como un nuevo candidato de ese espacio. Están pensando en el 2023, en lugar de pensar en la vida de los argentinos, lo que está pasando actualmente. También acá se habló de federalismo y se hace mención a que los acuerdos, mire, hubo un acuerdo que celebró el gobierno nacional con 24 distritos. 2 de esos distritos no estuvieron de acuerdo. ¿Cuáles fueron? Los 2 que tienen candidato a presidente en ese espacio. El de la Ciudad de Buenos Aires, con Rodríguez Larreta, y el de Mendoza, que hay otro candidato, el diputado nacional Cornejo. Pero el resto de las provincias, 22 provincias, firmaron un acuerdo con el presidente de la Nación. Y allí, tanto que hablan de federalismo, mira, hay 3 provincias radicales, hay 6 provincias que son de partidos provinciales, locales, hay 13 peronistas y los 2 de Cambiemos que estaban en contra. Esto conforman los 24 distritos. Digo para que cuando hablemos de federalismo tengamos claro, ¿no? Porque el federalismo parece que es el federalismo de la Ciudad de Buenos Aires y el de Mendoza. El resto de las provincias no son federalistas. También se habla acá de que estamos avalando un decreto que fue declarado inconstitucional. La verdad, mire que si uno va a los decretos y revisa los decretos de necesidad y urgencia de la época de Macri, dictó más de 80 decretos Macri en sus 4 años de gestión, un promedio de 20 más o menos por año. Bueno, hay famosos, ¿no? Como el que transfirió deuda en pesos para transformar la deuda en dólar.
el decreto de necesidad de urgencia del 22 de diciembre del 2015. O otro decreto de necesidad de urgencia donde le quitó a Gil Carbó la oficina de escuchas telefónicas, que después se transformó en un elemento de espionaje político, como hoy está demostrado y como lo ha no solamente descubierto la justicia, sino que lo ha demostrado la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, donde modificó la ley de telecomunicaciones, donde modificó la ley de inteligencia por un DNU y además donde con ese DNU aumentó al doble el presupuesto en dólares de la Agencia Federal de Inteligencia, obviamente para espiar y para perseguir como hizo durante los 4 años de gestión. Bueno, todos los DNU los podemos, miren, citar muchos más, ¿no? Donde evidentemente demuestran que el abuso que hicieron de los DNU, el falta de respeto al federalismo, a la Constitución y además el atropello que tuvieron con las instituciones. Pero miren, no es nuevo que hoy este espacio político esté utilizando a la pandemia como un elemento fundamental de lo que ellos entienden debe ser su campaña electoral. Y en esto, miren, me voy a permitir mencionar un artículo de Paul Krugman, un destacado economista norteamericano, en el diario El País, del 5 de marzo de este año, donde comenta y donde dice cuando la política identitaria se vuelve mortal, y donde realiza una crítica muy severa a 2 gobernadores de Estados Unidos, de los estados de Texas y Mississippi, que habían tenido tuvieron la decisión de permitir que en esos estados se autorice el no uso de la mascarilla o el tapabocas. Obviamente esto generó un gran conflicto en Estados Unidos que mereció de parte del presidente Biden que dijera que esos 2 gobernadores tenían un pensamiento de Neandertal y de que estaban utilizando la pandemia para diferenciarse y a través de eso tratar de mantener su identidad partidaria y su identidad como tal. Bueno, no nos olvidemos, el anterior presidente de Estados Unidos negaba la existencia de la pandemia, más decía que no iba a haber tercera ola, que era todo un invento. Y lamentablemente hoy aquí se está utilizando algo parecido. No se ha llegado al decir que atenta contra la libertad individual la falta de uso o la obligación de usar mascarilla. Pero más o menos parecida se intenta cualquier acción que toma el gobierno para preservar la vida, obviamente para limitar o restringir algunos derechos que todos tenemos porque estamos en pandemia, se utiliza esto para hacer campaña política. No sé, espero que no, pero a lo mejor nos falta mucho tiempo para que en algún momento salga algún dirigente de Cambiemos imitando a sus pares republicanos de Estados Unidos, trampistas, a decir que atenta contra la libertad individual cuando se los obliga a los argentinos a usar la máscara o el tapabocas o estar a más de 1,5 metros de distancia uno de otro. Por eso, señora presidenta, creo que está muy clara esta actitud. Lo que nosotros estamos haciendo en este recinto y el Poder Ejecutivo claramente lo ha hecho con el envío del proyecto de ley que estamos tratando y que espero que la semana que viene lo podamos finalmente tratar, es dando el marco a través precisamente de una ley, donde estamos representadas las provincias, donde estamos representados los representantes del pueblo de las provincias y está representado también en la Cámara de Diputados. Y allí le demos marco legal para que no tengamos más DNU y tengamos esta ley que la verdad que ayer cuando escuchaba a los expositores, sobre todo, no solamente a los constitucionalistas, porque bueno, en esto siempre en derecho todos sabemos que hay media biblioteca que puede explicar una teoría y media biblioteca que explica otro, pero ayer hubo 2 especialistas
muy claros que dijeron lo que estaba pasando en la Argentina y cuáles eran las medidas que había que tomar. Y nadie duda de que, además de la vacuna, el elemento fundamental para combatir la pandemia son las restricciones. Y esto está en todo el mundo, no es un invento nuestro. Es más, ellos lo apoyaron durante prácticamente un año. Fueron parte de los apoyos a los DNU que dictamos, que no son muy distintos del que estamos dictando en este momento. Pero evidentemente aparece la campaña y aparece entonces cómo son ellos. ¿Cómo son ellos? Primero el poder, después el poder y finalmente los negocios. Porque digamos que también llegaron al poder para hacer suculentos negocios. Y bueno, no solamente persecución política, no solamente hambrearon al pueblo, no solamente destruyeron la educación, destruyeron la salud, destruyeron el empleo, los servicios públicos, sino que además hicieron pingües negocios con el Estado y que hoy están siendo investigados y que, fíjense la diferencia, ¿no?, en este aspecto. Cuando nos investigaban a nosotros, que obviamente causas armadas, con jueces adictos, que ahora está surgiendo a la luz cómo visitaban Olivos y cómo estaban permanentemente con el presidente y con los ministros definiendo los fallos a los cuales íbamos a ser beneficiarios nosotros de esos fallos, nos decían: ¿por qué no quieren que los investiguen? Si no tienen nada, dejen que los investiguen. Bueno, nos investigaron por todos lados y hoy se están cayendo la casi totalidad de esas senador, causas, por favor, por falta absolutamente de pruebas. Ya terminó, Presidenta. Pero fíjese la diferencia. ¿Qué es lo que está haciendo Macri? ¿Qué es lo que están haciendo todos sus funcionarios? Recurriendo a esos mismos jueces amigos para que no los investiguen. No ya para que no los condenen, para que ni siquiera los investiguen. Porque no quieren mostrar sus celulares, no quieren mostrar las pruebas. Ocultaron el ingreso a Olivos, que es público, y después obviamente se supo. Como de ya que no, sería injusto decir. Pero me parece que hoy les están nuevamente marcando la cancha a los dirigentes de Juntos por el Cambio, aquellos que solamente están viendo en esta pandemia la oportunidad de caranchear un voto, de importarle nada a lo que le pase a la gente y ver de qué manera pueden volver, aunque sea mínimamente, a tener algo de poder para volver a destruirlo a los argentinos y hacer los negocios que hicieron durante estos 4 años. Por eso, señora Presidenta, a todos los colegas, los insto a que votemos favorablemente y apoyemos al gobierno en estos DNU que votó como consecuencia, que sancionó como consecuencia de la pandemia. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra senador Schiavoni.